Pedro, buenas tardes y bienvenido. Hola, Gracias por Janet. estar aquí. Gracias por la invitación. Hola, Priscila. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha visto que ha transcurrido esta segunda vuelta electoral? Hemos visto ya los candidatos están hoy esperando ya los resultados finales, pero ¿cómo se prevé? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se proyecta para este próximo gobierno? A ver, son varias preguntas, ¿no es cierto? La primera, una segunda vuelta bastante compleja de leer, ¿no? Es decir, sin sobresaltos, una segunda vuelta además, digamos, con mucha expectativa de lo que podía suceder, ¿no es cierto? De una u otra manera, la resolución de los casos judiciales o el caso judicial de Fernando Villavicencio pudo haber tenido también un tipo de incidencia en ese sentido, ¿no es cierto? Como fue en la primera vuelta, evidentemente, de los magnicidios. Pero creo que fue una segunda vuelta bastante compleja de leer porque no habían, digamos, sobresaltos, estaba como muy plana, Pero un digamos, poquito ¿no? aburrida, bastante aburrida. Bastante Y aburrida. sobre eso del tema de Fernando Villavicencio, ahorita se conoció un exit poll que, volvemos y lo decimos, no son cifras oficiales, es solamente un resultado anticipado que tiene un margen de error que puede ser importante, así que no son resultados oficiales. Pero hasta el momento coinciden con lo que decían las encuestas previo al asesinato de los sicarios de Fernando Villavicencio, que decían que iba a afectar muchísimo a la votación de Luisa González, y no, los resultados se han mantenido, no han variado ni con el debate, ni con la muerte de los sicarios o el asesinato de los sicarios de Fernando Villavicencio. Nada ha dejado influir al electorado. A ver, hay que hacer mucho análisis post-elecciones. Yo sé que esto es aburrido y esto no es lo que la gente quiere escuchar, ¿no es cierto? Pero hay que hacer mucho análisis porque también el debate, ¿no es cierto?, pudo haber tenido algún tipo de incidencia en ese sentido. Es decir, lo que hay que hacer es como entender con investigación, yo creo que más cualitativa que cuantitativa, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que sucede. De confirmarse finalmente estos resultados, a mí la gran inquietud que yo tengo es por qué la Revolución Ciudadana no puede concretar ese 50+1. Es decir, es casi imposible que lo haga finalmente. ¿Será porque necesita O sea, abrirse y van a tener un perder las frente? ¿No es elecciones. cierto? Claro. Es decir, si nosotros regresamos a ver Brasil, Lula vuelve al poder, ¿no es cierto? El kirchnerismo volvió en el post-Macri, digamos, ¿no es cierto? En el post-macrismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con la Revolución Ciudadana que no logra consolidar finalmente este tipo de ganancias? Es decir, llega con facilidad a la segunda A la vuelta, ¿no segunda es vuelta. cierto? Pero claro, hoy pierde con el doble de lo que finalmente incluso perdió frente a Guillermo Lasso. ¿Qué pudo haber pasado? ¿La elección de una mujer candidata? Yo no me atrevo a decir, digamos, a tener conclusiones. Es decir, es muy complejo como determinar que solo fueron los candidatos, que fue su campaña, etcétera, etcétera, Claro, etcétera. hay una serie de factores, pero vamos analizándolos poco a poco. Yo digo, a De ver, acuerdo. pongámoslos sobre la mesa. Los que se me vienen a la cabeza, Pedro, para que usted me ayude con más elementos, para que la gente también pueda formar su propia opinión. Una candidata mujer. En un país machista como este, tener una mujer presidenta creo que todavía no es posible. Los resultados hasta el momento así lo confirman. Segundo, este es mi análisis. Nadie de la Revolución Ciudadana lo acepta, pero Dios mío, cada vez que abre la boca el señor Rafael Correa la friega. A ver, Yo creo que le ha perjudicado muchísimo a la candidata. yo no podría decir que el Ecuador es machista sin decir que Pichincha es machista y Paola Pavón ganó. No podría decir que el Ecuador es machista sin decir que Guayas es machista y No es lo Marcela... mismo la prefecta o la alcaldesa que la presidenta. Eso es palabras mayores. Pero no sé si Dejarse ya finalmente... mandar por una mujer así al mando con la banda presidencial, Puede ser. creo que todavía no lo figuran en su cabeza. No Puede sé. ser, digamos, no podría ser yo concluyente, sin embargo, solo por intentar como cuestionar, ¿no es cierto? Igual, digamos, los liderazgos locales también tienen ese sentido quizás de machismo y ahí podría, digamos, debilitarse quizás ese argumento. Si lanzamos hipótesis, creo que hay varios, ¿no es cierto? El primero, yo creo que sin duda, digamos, el asesinato de Villavicencio sí marcó un antes y un después, incluso para la segunda vuelta. Creo que finalmente la dinámica de lo que estamos viendo ahora también le pesa a la Revolución Ciudadana. Es decir, hay mitos que la Revolución Ciudadana no logra desmitificar, sobre todo que esta debe ser la última elección que ellos piensen en ir solos. Es decir, tiene que abrirse un frente amplio que pueda aglutinar a esa tendencia, ¿no es cierto?, para convocar finalmente otro tipo de visiones, que yo creo que la Revolución Ciudadana no logra entender, es absolutamente sectaria en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el voto indígena, finalmente hay que hacer un estudio de a dónde se fue. Es decir, aún no tenemos como una clara visión de dónde está el voto nulo, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero sin querer minimizar la importancia del voto indígena, pero reúnen un 7% de la votación, lo acaba de confirmar el censo. Es decir, son una población minoritaria con gran influencia en el campo político y social, pero finalmente no pueden cambiar una votación. No creo que es tan lineal, porque si fuera así, Yacu Pérez en el 2021 no hubiese sido casi
finalista, finalmente. Es decir, yo hablo del voto, no hablo, digamos, de la identidad étnica, digamos. No estoy diciendo que finalmente es tanto por ciento de indígenas. Es decir, el voto indígena no solo tiene que ver con el movimiento indígena, tiene que ver también con mestizos, finalmente, ¿no? Entonces, con claro, todo el movimiento, con ¿no? el movimiento, con lo que te genera, finalmente, ¿no? Yo recuerdo unas cifras de perfiles de opinión post-junio del 2022, en julio del 2022, es decir, cuando la herida estaba abierta de la movilización, ¿no? Ahí hacía 3 preguntas la encuesta. La primera, finalmente, era ¿qué tanto usted se identifica con las demandas de la CONAIE? Esta encuesta se hizo en 4 provincias, en 4 ciudades, Riobamba, Guayaquil, Quito y Cuenca. 8 de cada 10 personas decían, me identifico con las demandas de la CONAIE, ¿no? Entonces, el voto indígena va más allá, finalmente, del movimiento indígena en sí mismo y esa pertenencia, ¿no? Ahora, analicemos otros factores. No sé, de alguna manera tal vez faltó faltó mucha más fuerza, un discurso con mucha más contundencia, pesó la inexperiencia. Hay que analizar mucho por qué la Revolución Ciudadana no logra romper ese techo y recuperar el electorado perdido en provincias como Azoy y Pichincha, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en la primera vuelta recuperan, ¿no es cierto?, un ligero porcentaje, pero recuperan. Pero en la primera vuelta, y yo creo que en la segunda también, la apuesta de la Revolución Ciudadana era un voto geográfico, finalmente, ¿no? Apostarle a las provincias de la costa. Sin embargo, en la primera vuelta hay un retroceso. Es decir, en la provincia de la costa, en Guayas, por ejemplo, comparando con el 2021, Luisa González saca menos finalmente que Andrés Arauz. Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo está viendo finalmente la costa el proceso de la Revolución Ciudadana y por qué ellos le apuestan tanto finalmente a este tipo de provincias, ¿no? Puede ser la candidata, puede ser la campaña, puede ser los mitos inconclusos. Es decir, hay un montón de razones, ¿no? Pero claro, después vemos que las sorpresas que da la Revolución Ciudadana son cooptar los gobiernos locales, tener una gran mayoría finalmente en la Asamblea, porque ahorita estamos viendo exit polls de presidente, pero aún no estamos viendo cómo se reconfigura la Asamblea con el voto en el exterior, ¿no? Y esa es como una segunda etapa del análisis que quiero hacer. Quisiera terminar, ¿cuánto habrá influido en los resultados que en este momento se tienen el hecho de que Andrés Arauz también haya puesto sobre la mesa temas sensibles y delicados para discutir, como el tema de la dolarización? Pero además no solo fue Andrés Arauz, el problema es que el Grupo de Puebla se reúne, habla de una desdolarización. Y Rafael Correa. Totalmente, colectiva, técnicamente esa es otra explicación y está bien, pero esto es política, digamos. Es más fácil crear el titular que desmontar, digamos, el mito, La ¿no? percepción y la emoción son vitales en política. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que finalmente no funcionó, ¿no? Mario Riorda, que es este teórico argentino, yo siempre repito, él dice, los procesos eleccionarios de América Latina son referéndums emocionales y emotivos. Y el miedo inmoviliza y el miedo moviliza finalmente, ¿no? Y yo creo que estamos viendo que eso es lo que sucede. Ahí no se entiende, ¿no? Con tanta experiencia en campañas políticas, políticamente en general, en el caso de la Revolución Ciudadana, ¿cómo se ponen en mitad de una campaña o previo a una campaña a hablar de temas que saben que los pueden afectar? Inentendible. Yo voy a decir algo que seguramente... Es que ahí estamos encontrando esas respuestas. ¿Por qué no tienen más votación? Bueno, pues por este tipo de cosas. Porque no logran desmitificar. Yo voy a decir algo que seguramente va a hacer que el correísmo me saque la madre en las redes. Bienvenido. Muchas veces finalmente el correísmo no tiene su fuerza en el poder que tienen, sino en la percepción que logran generar en los otros. Es decir, el correísmo quizás no es tan fuerte como todos lo consideran, sino es la percepción que ellos proyectan. Y muchas veces este tipo de derrotas electorales te lo demuestran. Es decir, si bien Luisa González llegó primera a segunda vuelta, yo creo que perdió políticamente, porque hubo un retroceso en las provincias de la costa, porque no lograron los 70 asambleístas que ellos aspiraban finalmente, ¿no? Es decir, hay una pérdida política que no necesariamente era electoral, y muchas veces a la Revolución Ciudadana le cuesta procesar eso, y son muy buenos, digamos, haciendo política desde el poder, y muchas veces son muy malos haciendo política desde el no poder, digamos. Hoy se definirá qué es lo que pasa en el exterior y ver ese bloque cómo se completa, si logran colocar a algunos asambleístas en el exterior como usualmente lo han hecho. Digamos, en la elección de primera vuelta no lo lograron, perdieron esa elección también. Vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta. Pero, digamos, tienen el bloque más grande de asambleístas de la próxima Asamblea Nacional. ¿Cuál debería ser ese papel? Con miras a el futuro del Ecuador, en este próximo año y medio de gobierno, que va a ser crucial lo que haga en materia de gobernabilidad, pero también en materia política, en pro Revolución Ciudadana. O sea, digamos, se acaba esta segunda vuelta y empieza la elección del 2025. Es decir, ellos no voy a decir lo que hay que hacer, voy a decir lo que yo creo que podría suceder, digamos, ¿no? Más una lectura de escenarios. Yo creo que finalmente esta va a ser un legislativo que o deja solo, digamos, a Daniel Noboa en la soledad del poder, porque además es supremamente interesante esto. Noboa está solo en Carondelet, absolutamente solo.
tiene un bloque de 13 asambleístas que ni siquiera son de él. Javier Rodríguez, que es este analista de datos, hacía un análisis súper interesante en la relación votación Daniel Noboa, votación de sus asambleístas, por ejemplo. Y la relación es 21.4% en primera vuelta votaron por Noboa y solo 11.3% por sus asambleístas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la larga parecería ser que hay un divorcio. Entonces, Noboa está solo en el Ejecutivo. Pero de ahí hay que regresar a ver los otros poderes del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana en manos del Partido Social Cristiano parecería ser, ¿verdad? El correísmo tiene la legislatura, ¿no es cierto? Una minoría importante, pero también los gobiernos autónomos descentralizados, donde puede hacer oposición en ese sentido. La justicia en disputa y después vemos, digamos, lo no institucionalizado, los movimientos sociales, es decir, finalmente la oposición que se puede hacer desde la periferia, los movimientos sociales y obviamente el juego que juega el crimen organizado, digamos, desde la informalidad y desde el poder no constituido, ¿no? Es decir, el Ecuador ahorita está en profunda disputa, ¿no es cierto? Y de una u otra manera, la soledad del poder de Noboa sí puede provocar que se profundicen esas disputas. Y eso puede conllevar a que Noboa sí acepte un pacto de gobernabilidad como el que rechazó finalmente Guillermo Lasso. Y no sería de sorprenderse que Henry Kronfle sea el presidente de la Asamblea, por ejemplo. Pero Pedro, digamos que yo he trabajado en este concepto durante todos estos meses de campaña, que los acuerdos son parte de la política. Los acuerdos tienen que ser parte de la posibilidad de gobernar, de la llamada gobernabilidad, del rescate de la institucionalidad. Pero lo que no puede ser, porque allí creo que toda esta gran votación que podría tener hoy Noboa, pues se podría poner en contra en caso de que pacten impunidad. Es decir, pacten impunidad, pacten corrupción, en vez de acuerdo de atroncha, eso no está contemplado. No, pero ahora la posibilidad que llegue a un acuerdo con el bloque más grande de la Asamblea Nacional, llamado Revolución Ciudadana, tiene que ser. Pero absolutamente, y para garantizar gobernabilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, finalmente, con lo que ha dicho Noboa, ¿no es cierto? El que se visualiza una consulta popular, él me parece que le apuesta mucho más a cambiar las reglas del juego que a jugar con las reglas que están establecidas, finalmente, ¿no? Porque la Revolución Ciudadana siempre ha tenido esa ventaja. Es la ventaja que los otros juegan con las reglas que ellos impusieron, finalmente, legítimamente, con una asamblea con mayoría, con una constitución con mayoría, lo que sea, pero ellos juegan finalmente con sus reglas, ¿no? Entonces, hay dos caminos, me parece a mí, ¿no es cierto? La lógica de pactar un proceso de gobernabilidad o a la larga cambiar las reglas del juego, y parece que Noboa se iría por ese segundo escenario, ¿no? Habría que ver cómo actúa. De lo que sé y de lo que conozco, puede ser que ya haya habido algunos acercamientos. Esto es solamente un rumor, no tengo ningún dato certero, pero pues no sería raro que eso esté sucediendo. Yo creo que es correcto y acertado el poder ir sondeando qué es lo que puede pasar en la Asamblea Nacional, porque si una consulta popular, Pedro, es perder 6 meses. Sí, dependiendo finalmente que se consulte, ¿no es cierto? Porque a la larga lo que él plantea es que en los primeros 100 días, digamos, había dicho su vicepresidente, ¿no es cierto? La consulta popular. Claro, depende de qué plantee también. Eso es un juego peligroso, porque igual la expectativa te puede jugar una mala pasada. Es decir, si tú creas la consulta popular y la base electoral de esa consulta popular voy a resolver los problemas de inseguridad, por ejemplo, y al día siguiente la gente ve que no se resuelve, porque es un problema casi irresoluble en el corto plazo, va a haber ahí un problema. Es decir, Noboa tiene que manejar mucho la expectativa, tiene que evitar que le suceda lo que le sucedió a Lasso, el efecto Lasso, digamos, ¿no? Esta altísima expectativa que después a la larga tú no puedes controlar. Ahora, también no solamente está la Revolución Ciudadana, o sea, tenemos también digamos, otros bloques que tal vez son más afines y que tal vez son más afines también a Daniel Noboa. Lo han dicho pues, los distintos líderes de esos grupos en campaña electoral que están más con Noboa que con Luisa González. Entonces, bueno, si no es por un lado, ojalá sea por los dos lados. Mientras más acuerdos haya, mejor, siempre y cuando no haya negociaciones de tipo particular y beneficio propio, pero también tiene que regresar a ver a los otros bloques. Absolutamente, absolutamente. Los apoyos que le han dado a los otros bloques, por ejemplo, y ahí viene una problemática, que es decir, por ejemplo, Jan Topic, ¿no es cierto? El apoyo que te puede dar Jan Topic, ese no es el apoyo del bloque, porque Jan Topic no era dueño del bloque, porque no es una figura que emerge del Partido Social Cristiano. Exactamente. Es decir, hay como una dificultad, ¿no es cierto? Sin embargo, igual, el apoyo que yo te dé como líder de un partido político en proceso eleccionario no necesariamente se extrapola finalmente al proceso de gobernabilidad, ¿no? Entonces, claro, esta negociación es vital y por eso también es vital entender cuál es la estrategia de Noboa con relación finalmente a establecer pactos de gobernabilidad. Y ahí la gran pregunta es quién va a ser su ministro de gobierno.
bueno, ¿quién va a ser su ministro de Gobierno? ¿Quién va a ser su ministro de Economía? ¿Quién va a ser su ministro del Interior? Totalmente. Ya totalmente. ha dicho, por ejemplo, y esto lo podemos analizar, ya ha dicho quién va a ser su canciller, que no es un cargo menor. En este momento, que no solamente tenemos varios asuntos importantes que atender. Por un lado, la relación con Estados Unidos y los tratados o los acuerdos que ha dejado visibilizar el gobierno en materia de seguridad, en materia de investigación del caso de Fernando Villavicencio y en materia comercial. Hay una gran posibilidad de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Esto que lo deja listo Guillermo Lasso, para que muchos productos ecuatorianos entren sin aranceles. Sí. Es decir, no como parte de este sistema de preferencias general que tenemos, sino como algo particular y especial que se ha hecho con otros países. Está aún así. Totalmente. Tal vez le toque al próximo gobierno cerrar eso. Entonces, totalmente. Allí hay varias tareas y la Cancillería en eso es importante, temas migrantes, temas de acuerdos comerciales. Pero es una Cancillería en un mundo lleno de guerra, finalmente, ¿no? Las guerras, ahora tenemos Israel, Palestina nuevamente con una guerra tan cruenta, activada, Rusia, Ucrania no ha parado. Se dice que el precio del petróleo el próximo año podría subir de manera notable. Tenemos una amenaza por parte de Arabia Saudita de cerrar la llave del gas para el mundo. Es decir, hay muchos asuntos que necesitan ahí, no sé, sin desmerecer la calidad de Gabriela Sommerfeld, tal vez necesitamos a alguien con más experiencia ahí. O sea, digamos, quizás el tema no es quién lidere finalmente, sino cuál es la estrategia. Es decir, si hay claridad, ¿no es cierto?, en tu identidad política, porque cuando tú tienes claridad en quién eres, sabes por dónde vas con las distintas temáticas finalmente, ¿no? Es decir, sabes que vas a construir, ¿no es cierto?, una política de relación exterior absolutamente clara, pro uno, pro otro, esta es tu posición frente a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, digamos, creería que es mucho más importante tener como la estrategia mucho más clara y establecer ahí, digamos, y la estrategia la tiene que dar el presidente. Evidentemente. Y bueno, la canciller, en este caso que podría ser, el mismo Noboa lo anunció, que sería Gabriela Sommerfeld, su canciller, no lo ha confirmado, pero eso fue lo que dijo, ya tendría también ver de quién se rodea. Hay mucha gente profesional en la misma Cancillería que creo que puede hacer un buen papel. No, totalmente de acuerdo. Y estas cosas que además se dejan como en el aire, ¿no? Es decir, los acuerdos comerciales, por ejemplo, ¿no es cierto?, con los distintos países, tienen que tener una validación de la Asamblea. Por eso yo decía, el ministro de Gobierno, la ministra de Gobierno, va a ser fundamental para construir esos puentes, para poder concretar finalmente lo que el Lasso no concreta, ¿no? Perfecto. Gracias, Gracias Pedro, por estar esta mañana con nosotros. Pues un amplio panorama de qué es lo que puede pasar y